Hello, ¿cómo les va, gente? Muy buenas la noches. introducción. Estamos arrancando hoy un programa muy importante, muy interesante, muy emotivo, diría yo también. Un poco a propósito, lo planteamos el derecho a una vida trans, así quisimos titularlo, y básicamente se relaciona con el proyecto de ley integral de personas trans que bueno, que en este momento no solo está previo a ingresar a discusión a nivel de Parlamento, o ya ha tenido algún grado de discusión al respecto, sino que también ha tenido una resonancia en redes sociales, en todo lo que tiene que ver con las opiniones de la gente. Y bueno, se han dicho algunas cuestiones, como siempre, ¿no? Los debates y un poco en esta época bastante acalorada y los estilos que tenemos también de generar opinión y debate, que a veces también, nada, sacamos antes las tripas que la razón, lo cual no está mal, pero bueno, tenemos que también aprendernos a manejar, aprender a manejarnos con todas esas cuestiones que se generan. Y bueno, hay algunas inexactitudes sobre el tema de la ley. También nos encontramos, evidentemente, en tanto que ley, en un momento, digamos, político partidario también bastante particular, donde, bueno, se utiliza cualquier tema como, bueno, escenario, plataforma, como ustedes quieran, para, bueno, hacer ciertas discursos o estrategias, quizá a veces un poco demagógicas, sobre diversos temas y de todos los bandos, por cierto, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar específicamente en las personas trans, más allá de las especificidades legales, estatales, partidarias o lo que fuere, sobre la vida de las personas concretas, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo vivimos estas temáticas que, bueno, que por suerte ya hace tiempo están sobre la mesa de todas las perspectivas, humanas, psicológicas, políticas y demás, sobre las personas trans y, bueno, con este proyecto que intenta contemplar de una manera integral, por eso es un proyecto de ley integral de personas trans, los distintos aspectos de la vida de estas personas. Así que vamos a arrancar. Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Bueno, mi nombre es Eduardo y quería hablar un poco sobre la ley trans, porque la apoyamos. Creo que hoy lo que más rechina en la sociedad es la pérdida del rol paterno, ¿no? La pérdida de la patria potestad de los niños y adolescentes. Y bueno, eso no es así. La ley no está poniendo ningún artículo nuevo, no es una ley que está basándose en sí misma, sino que hace referencia a una ley que ya está aprobada en el Uruguay, que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Lo único que hace es referencia a la independencia progresiva del adolescente, que en múltiples situaciones tienen derecho a ser escuchados más allá de sus padres, y en este caso los adolescentes trans no se les está reconociendo ese derecho. Entonces, lo que vemos es una vulneración de los derechos de los adolescentes trans respecto a la de sus pares. Es decir, todos los adolescentes maduros tienen ese derecho reconocido en el Uruguay. Entonces, ¿por qué no los chicos trans tienen el mismo derecho? Yo creo que hay un tema de fondo que no tiene nada que ver con la ley ni con el rol paterno. Debemos recordar que en muchísimos casos los adolescentes trans son expulsados de los núcleos familiares y están realmente desprotegidos y con pérdida total de derechos, ¿no? Entonces, no puede ser que esos chicos queden totalmente a la deriva, y más sobre todo cuando ya no hay un rol paterno ni una patria potestad que se esté perdiendo porque esos chicos fueron expulsados de sus núcleos familiares. Así que creo que lo importante es darse cuenta que la ley trans no está inventando ningún artículo de pérdida de patria potestad, sino que se está haciendo referencia a una ley que ya está reconocida en el Uruguay y que todos los adolescentes tienen
su derecho consagrado, ¿no? Y bueno, los chicos trans tienen el mismo derecho, nada más que es eso. Muy buenas noches, audiencia. Estamos en este martes 21 de agosto de 2018 y qué manera de comenzar, trancando fuerte se podría decir, con toda la carne en el asador. Muy bienvenido, psicólogo, sexólogo Rubén Campero. Muy bienvenida a nuestra productora estrella Nicole Mindic. Bienvenido Eduardo y su hijo trans, ¿verdad? Exactamente. Muy buenas noches, gente de Historias de Piel. Y hoy, como bueno, ya habíamos anunciado con este título que queríamos ponerle al programa de hoy, el derecho a una vida trans, queríamos poner sobre la mesa, bueno, y un poco traer para la audiencia de Historias de Piel todos los debates que están girando en torno al proyecto de ley integral de personas trans, que más allá de ser una ley que está en discusión, como muchas otras leyes también, cuando se mete el derecho y se mete la opinión pública, o digamos, como tiene que suceder, ¿no?, la ciudadanía, sobre temas sensibles que históricamente habían sido vistos como naturales, ¿no? Es decir, bueno, es natural que las personas trans finalmente sean personas como personas raras que eran vistas, y bueno, era raro también que esto tuviera una contemplación, digamos, a nivel académico, a nivel legal y demás, y por tanto se naturalizaban muchas discriminaciones. Pero los tiempos van cambiando, las maneras de percibir la realidad van cambiando, los actores sociales van cambiando, todo va cambiando. Esto no quiere decir que uno tenga que ir con una corriente porque meramente se plantea, y por eso es que damos los debates también, para ver si hacia dónde vamos son lugares o corrientes racionales o corrientes que más o menos nos puedan contemplar a la mayoría de las personas. Por eso hablamos también de las personas trans, con un proyecto de ley que, bueno, que el punto, yo diría, tiene muchos puntos. El punto principal, por eso estaba bueno empezar con el testimonio de un papá, que plantea esta cuestión que no, como bien decía Eduardo, no lo consagra solamente esta ley, sino que ya está en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es esta autonomía progresiva que los niños y los adolescentes también van teniendo, y que a su vez también, como sujetos de derechos que son, desde el Código de la Infancia y la Adolescencia también, los derechos, la Convención de los Derechos del Niño, también pueden ser escuchados y tenidos en cuenta sobre las decisiones que quieran tomar sobre también su propiedad. No es que decreten lo que ellos simplemente quieran hacer, pero que también en todo este juego se va a escuchar lo que eventualmente ellos y ellas sientan que quieren. Muy bien, y bueno, para todas aquellas y todos aquellos que estamos un poco por fuera de toda esta cuestión trans, está bueno que nos inmiscuyamos, ¿no?, en este tema, que aprendamos un poco, porque todo esto surgió a raíz de que en redes sociales corrió un video de un grupo X no identificado apoyando la no aprobación de la ley. Correcto. Como que era, ¿por qué si los chicos no pueden fumar, no pueden votar a los 16 años, no pueden manejar a los 16 años, no pueden beber alcohol a los 16 años, por qué pueden decidir sobre su cuerpo si quieren o no cambiar de sexo? Entonces, bueno, ese rum que corre por las calles, por las redes sociales hoy día, está bueno tratarlo y ponerlo, qué mejor que en boca de Rubén Campero y de todos ustedes que están con la opción de participar, de intercambiar opiniones, como hicimos la semana pasada con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué no participar todos con buen nivel de charla y discusión acerca de un tema tan delicado y tan intenso como es este, ¿no? Para comunicarse con nosotros, SMS al 1049, ya tienen también el WhatsApp 092 0149 092 0149, el Facebook, donde están viendo por el live a nuestro psicólogo sexólogo Rubén Campero con su jersey verde inglés. Hoy está serio, un tema serio, el hombre serio, perfecto, con esa barbita de terapeuta. Nuestra productora a full con las redes sociales también, intercambiando opinión con oyentes. Y queda tirada la temática en el aire de Metrópolis FM. Tenemos y por qué hay que defender o no el derecho a una vida trans. Cada uno puede opinar, claro. Es clarísimo esto. El tema es que tirarlo también de esta manera pone en tensión cosas, ¿no? ¿Quiénes somos como ciudadanía para determinar quiénes son aquellas personas a las cuales se les van a contemplar más o menos los derechos, ¿no? Entonces, y sobre todo también porque con las personas adultas en general, bueno, las discusiones todavía toleran de alguna manera ciertas ambigüedades, pero ¿qué pasa en el caso de adolescentes en situación, bueno, de vida trans, ¿no? Que de alguna manera es lo que nos pone bastante nerviosos y nerviosas con respecto a esto que un poco decía Eduardo de la pérdida de la patria potestad. Evidentemente que el proyecto de ley integral trans no pone en cuestión
la patria potestad. Lo que sí es interesante con este proyecto de ley, como cualquier tema que analicemos, como por ejemplo si analizamos el tema de la violencia intrafamiliar, en la cual, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes son objeto de esta violencia, de alguna manera también deberíamos cuestionarnos, o por lo menos discutir, ¿no? Cuestionarnos hasta dónde y cuál es el alcance inclusive de esa patria potestad o de esa potestad y yo diría propiedad de las figuras parentales en relación también al tema de las infancias. Yo creo que pone un poco en jaque esto, ¿no? Si bien hoy por hoy se viene hablando desde la posmodernidad, como de la muerte del padre o el cuestionamiento de este orden tradicional que la cultura había tenido, y bueno, sí, de alguna forma los grandes padres de la cultura también han dado, digamos, signos de falla en lo que tiene que ver con su dirección en, digamos, las sociedades y distintos sistemas. Por tanto, todas estas cosas, entre comillas, nuevas, que no lo son nuevas, pero bueno, que las ponemos como nuevas en el tema de la discusión, deben ser algo que también nos interpelen a nosotros y a nosotras como sociedad. El proyecto integral de personas trans surgió a partir de un censo que se hizo muy interesante, ¿no? Para, bueno, realmente cómo se estaba sufriendo concretamente, ¿no? Porque sufren discriminación a nivel laboral, a nivel de educación, a nivel de salud y demás. Bueno, ¿qué pasaba concretamente con estas personas? Se tomaron en cuenta, por supuesto, argumentos vinculados con la propia Constitución, con la ley contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Importante que el proyecto de ley también lo que integra es el concepto de identidad de género, que eso también cuesta mucho, ¿no? Porque hablamos de si sos hombre o sos mujer. Bueno, pero ahí hay, entre medio de todo eso y con eso mismo también, hay todo un campo de complejidades que estamos de acuerdo que el derecho, tomarlo al derecho es todo un tema y que las instituciones también del Estado la tomen es todo un tema porque lo que buscan son codificadores que simplifiquen un poco tanta complejidad, pero lo cierto es que la complejidad humana existe y a nivel de diferencia sexual también existe. Entonces, por tanto, este proyecto de ley trae el concepto de identidad de género como un elemento a utilizar que me parece sumamente importante. Vuelve a poner sobre la mesa el tema del cambio de nombre y sexo registral, que hasta el momento sigue siendo un trámite judicial y por tanto, como se dice o se va a decir, no recuerdo ahora, genera todo un proceso largo. Yo he sido testigo también de estas situaciones para personas trans y confirmo que es complicado para que pase a ser meramente un trámite administrativo, o sea, que sea más ágil y que la persona simplemente, porque bueno, pasa por un breve proceso y no queda sujeto o sujeta a una decisión de un juez, digamos, pueda hacer este cambio a nivel de su cédula de identidad, bueno, sus documentos en general. Trae también un régimen reparatorio, que eso también ha generado algún ruido. Es decir, y con respecto a las personas nacidas antes del año 1975, ¿no? Básicamente también con el tema del periodo de facto, con la dictadura militar y toda la violencia explícita que las personas trans también han sufrido. Y que quien conoce personas trans, y no importa incluso la situación económica que tengan, sabe de la violencia que han sufrido. A la que hablas es lo que dicen por ahí, esa remuneración que se le abonaría a aquellos que han sufrido la discriminación por trans en aquella época, en la época del gobierno de facto. Sí, que podremos enumerar y que siguió, quiero decir, una vez venida la democracia, eso continúa. Tengamos en cuenta que la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años en general, o sea que literalmente es bueno decirlo, las matamos y los matamos, porque evidentemente todos y todas somos parte de una cultura. Yo sé que esto también es polémico, porque a la gente no le gusta sentirse interpelada con lo que pasa a nivel social, ¿no? Sobre todo con la delincuencia, por ejemplo. A nadie le gusta que nos podamos sentir como una sociedad que también todos hacemos cosas, con pagar impuestos no alcanza, y más allá de lo bueno o malo que puede hacer un gobierno, ¿se entiende? Que por supuesto que da para mucha discusión esto, pero a la gente no nos gusta interpelar, nosotros no tenemos la culpa, la discriminación la hace otra gente. Pero bueno, toma el tema de la represión y toma el tema de una cuota de inclusión a nivel laboral, educativo y demás, además de hacer prescripciones a nivel educativo, muy interesante. Pero el punto principal, por eso habíamos empezado por ahí, no es el punto principal, pero bueno, se ha hecho ruido por ahí. Es en esta cuestión de decir, se toca la patria potestad, de alguna manera es posible escuchar a una madre o un padre que diga, yo no quiero que a mi hijo lo amputen, ¿se entiende? O, claro. Evidentemente que no. Que eso no va a suceder. Y no siempre la cabeza de un padre va en el mismo sentido que el chico o chica trans, claro, ¿verdad? Entonces, claro, no es fácil para uno entenderlo desde adentro, ¿no? Si no conoce el tema en profundidad, si no sabe lo que es sentirse, cómo se sienten, difícil es que lo puedan entender o la puedan entender. Lo que pasa es que, claro, siempre nos molesta en general
o molesta o pone nerviosos es la intervención del Estado a través de sus leyes, sus políticas, en lo que hemos considerado la vida privada. Lo que pasa es que si no intervenimos en la vida privada, si el Estado no interviene, por más que evidentemente con esto también arrasa con muchas cuestiones, ¿no? O sea, de esto Foucault, bueno, traía mucho lo que es la normalización y la intervención del Estado y más con todo. Pero piensen ustedes si no se hubiera intervenido con la violencia doméstica, yo qué sé, con tantas cuestiones que pasan en los ámbitos privados, pero que sí involucran a la ciudadanía en términos de que se está dañando a un ciudadano. Concretamente en el caso de las personas trans, la lista de daños que estas personas han recibido históricamente y que reciben es interminable. Se suma el dato agravante de los y las adolescentes. Y también se habla de las infancias trans. De hecho, la otra vez en Vidas Trans hablábamos, por ejemplo, los tantos, del libro Yo Nena So Princesa, de, bueno, no me acuerdo ahora el nombre de la autora, que es la mamá de Luana, que es una niña trans que, bueno, que cambió su DNI en Argentina. Entonces, se está hablando, hay documentales, hay reality shows incluso sobre este tema, más allá de todos los shows que hay sobre todos los temas, claro, en los medios de comunicación, hay circo para todo, o sea, bueno, hay circo para todo. Pero bueno, es un tema que está sobre la mesa y que debemos hablar. Y no es imposición. Debemos hablar porque estos chiquilines y chiquilinas, cuando son tomados en cuenta, estoy hablando de adolescentes, se suicidan. Es lo mismo cuando hablamos del bullying. Bueno, algo tenemos que hacer. Sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a ir antes de continuar con... ¿Tenemos más audios? Sí, muchos más. Por suerte. Han llegado saludos, por ejemplo, desde Miami. Mirá vos, Rubén. Los estoy escuchando desde Miami por la app. La verdad, una muy buena idea, muy bueno el programa de hoy y el respeto y seriedad con que se trata. Bueno, gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Está por allá escuchándonos. Mirá, pasándola mal en Miami, seguramente, ¿no? A esta altura deben como 30 y tanto, 40 grados y uno acá. Siempre y cuando no sea la época de huracanes, pero no debe ser, ¿no? Qué mala onda yo, ¿no? Septiembre. Sí, en septiembre. Bueno, qué mala onda que por sea. las dudas, volvete antes. Beso, Somos Claudia. re Beso grande. Si es envidia. Me salió la envidia. Jenny manda emojis y saludos, sonrisitas. Patricia el pulgar hacia arriba. Catherine manda la manito saludando. Hola, dice Mónica a través del chat de Facebook. Recuerden que las vías de contacto son SMS 1049, WhatsApp 092-0-1049-0-1092-0-1049-0. También el chat de Facebook donde a través de Historias de Piel ustedes ven el live, la emisión en directo y en vivo de este programa que sale con imagen además de audio, con la previa que hizo Rubén antes de comenzar el programa y el post programa que hace unos minutos después de terminada la emisión por Metrópolis FM. Vamos a ir a la pausa. Dale. Hay mucho más contenido para este programa más que interesante de Derecho a una Vida Trans. Este espacio lo presenta Infocus, equipo médico especializado en enfermedades infecciosas, profesionalismo, confidencialidad y respeto. Consultas por WhatsApp al 096-297-297. Buenas noches, mi nombre es Noemí. Quería comentarle acerca del programa que están haciendo ahora. Soy mamá de una chica trans de 6 años. Me refiero a eso por el tema de que están hablando de niñez trans de Argentina y de otros países. Bueno, en Uruguay también las hay. El tema es que no se está pudiendo visualizar y estaríamos necesitando realmente la ley trans para que ella pueda acceder a su documento como se pudo hacer en Argentina, bien lo dijeron ustedes. Y sería eso. Estaría genial que pudiera salir la ley trans. Gracias, Noemí. Gracias por el aporte, ¿es verdad? Sí, acá capaz que es la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Que somos como más o timidones o que no hablamos. Viste que los argentinos tienen esa cosa más tana que salen como más rápido a la visibilidad de las cuestiones. Son más gente también, yo que sé, tienen otra idiosincrasia. Y qué bueno que te hayas animado también a plantear esto. Sabemos que, digamos, para el sentido tradicional, no diría común, tradicional, la realidad trans en las infancias suele ser, digamos, un punto más tensionante todavía que incluso en las adolescencias. Hay una película que les quiero recomendar como para sensibilizarnos también muchísimo más y darnos cuenta de la violencia que puede llegar a tener un sistema sobre un pequeño cuerpito de 6 o 7 años, que es la película francesa Ma vie en rose, Mi vida en rosa. No La vida en rosa, porque le va a saltar Edith Piaf. Es Mi vida en rosa. Es una película maravillosa que nos sensibiliza de una manera muy especial.
y tanto, bueno, lo podría llegar a plantear Noemí si se extendiera, como si leemos el libro Yo Nena, Yo Princesa. Digo el libro porque es una referencia. Nos vamos a dar cuenta cómo muchas realidades en infancias trans se plantan, y ya hay investigaciones en personas trans adultas, ¿no? De cómo eran sus infancias, se plantan en eso, y es eso. Es decir, no hay modificación posible. Y hay una creencia también de que cuando la gente se adapta a los roles de género tradicionales, o sea, es buena nena femenina y un buen varón masculino, parece que ahí no operó ninguna acción cultural ni educativa, cuando también operó una acción cultural sumamente, yo diría, impositiva. Si no, vayan, por ejemplo, a un baby fútbol y miren cómo hostigan a muchos niños para que se hagan machos de tantas maneras, a las nenas a veces coartándolas para que se hagan nenitas frágiles y femeninas. O sea que estamos en una cultura que nos troquela, nos moldea. De eso estamos discutiendo también, de los moldeamientos, para que ingresen más personas a la discusión del moldeamiento. En general descargo los programas, se los escucho en el trabajo, pero hoy los sigo en vivo. Divino tema, abrazo grande, Victoria. Gracias, Victoria. Por ahí, hola, dice Marcelo. Así como un hombre trans extrae su miembro, una mujer trans, ¿se podría colocar un miembro? Sí, claro, están las faloplastias. De todas maneras, también con las realidades trans, y esto los medios de comunicación han tenido mucha responsabilidad en eso, hemos entrado mucho en el show vinculado con el tema de la cirugía. Parece que el tema de la cirugía es la princesa. No. En una cultura, sí, lo puede ser, perfecto, y cada ciudadano tiene o ciudadana derecho a acceder a eso si quiere, ¿no? Pero el tema es que no todo el mundo, no todas las personas trans necesariamente quieren una cirugía de ese grado, claro. ¿Me explico? Y se puede ser perfectamente y saludablemente una mujer con un pene funcional, ¿se entiende? Y se puede perfecta y sanamente ser un hombre con una vulva funcional. O sea, lo que pasa es que tenemos esta idea de que lo masculino va en el cuerpo, un cuerpo que tiene una protuberancia entre las piernas. Tiene pene, femenino tiene vagina. Listo. Y en realidad los testimonios y las vidas y las sensaciones y las vivencias de todas estas personas indican que no, que la biología no necesariamente, o la anatomía, o lo que dice la biología que la anatomía es, no necesariamente es el único testimonio posible para dar cuenta de cómo se posiciona la vida como un sexo. El amor no es solamente penetración. Además que después en las prácticas sexuales cada persona hace lo que quiere, lo que siente, lo que puede con su cuerpo y con las otras personas, ¿no? Chris dice, buenas noches, es un tema muy delicado, hace falta información, muchas veces la ignorancia nos lleva a opinar y muchísimas veces ser muy crueles. Un abrazo. Lo que pasa que, a ver, la persona trans generalmente asociamos a las mujeres trans por las travestis y demás, asociado claramente a la prostitución, que es una de las finales en nuestras culturas. Yo lo diría claramente así, como ha pasado y pasa con la colectividad negra, como ha pasado con las mujeres también, y con muchas mujeres pobres sigue pasando, y distintas interseccionalidades, son sujetos, o son vistos socialmente como sujetos totalmente devaluados. ¿Me explico? De ahí que, por ejemplo, históricamente los asesinatos de personas trans no han tenido o no tienen la misma trascendencia de lo que puede tener el asesinato de un cuerpo de una persona que, digamos, sea más normal de alguna manera, ¿no? Entonces, las situaciones de trata también, que ocurre con mujeres cisgénero, con mujeres transgénero, o sea, somos una sociedad muy discriminadora, pero no solo porque estemos hablando de lo trans ahora, es como buscamos cuadritos y lugares donde colocarnos y cuánto daño hace todo esto. Tenemos un complemento del audio de esa madre que nos compartía su testimonio. Ah, mirá, buenísimo. Perdón, de nuevo yo. El libro de Gastón Rosas, La niña que no veían, relata talmente la vida de Sofía y muchas niñas más. Qué lindo. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Por favor, qué bueno. La Buen niña aporte. Que no veían. Ya lo voy a conseguir. Ya te veo indagando en el Lo librería. quiero ya. Otro audio que nos mandan a través de WhatsApp. Dale. Buenas noches, gente. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Cómo andás, Nicole? ¿Cómo va? Más viejita, Nicole, pero No, pará, hermosa pará, como pará. siempre. Ya. Gonza. Contestale, pues ya se saltó que casi me Digamos, rompe la computadora. Mario, ¿no? Sí. Mario, empezá de nuevo el audio porque no te lo pasamos. Bueno, gente, Ahí volvió. con respecto al tema de hoy, a mí se me viene una frase a la cabeza y la diría que creo que viene bien para esto. Hay frases que dice, las grandes obras las crean los genios, las ejecutan los luchadores y las critican los inútiles. Y creo que las grandes leyes las promueven los genios, las ejecutan los luchadores y las critican los inútiles, os cortos de mente. Gracias, Rubén, por siempre como punta de lanza
abrir caminos, abrir mentes, para que las generaciones nuevas piensen, cosa que nuestra generación cuando éramos jóvenes no teníamos historias de piel por ahí. Y bueno, gracias por eso. No vas a cambiar la gente que ya tiene la cabeza fosilizada, el cerebro fosilizado, pero sí la gente joven que escucha este programa va a cambiar, y yo apuesto que el mundo va a un cambio mejor. El problema es que hay muchos dinosaurios que tienen que morir, lamentablemente, y para que este mundo cambie, ¿no? Hay que esperar, son duros de morir los dinosaurios. Y bueno, y también hay un proverbio Hopi que decía que si quieres juzgar a alguien, anda 9 lunas en sus sandalias, ¿no? Y esta gente trans, para mí son héroes anónimos, ejemplos de vida, porque hay que estar un día, una semana en la piel de esa gente. Muchos que los juzgan, yo creo que perdón la expresión, se cagarían encima, no soportarían. Pero son los primeros en señalar, viste, que son raros. Lamento comunicarles a gente que somos espíritus que venimos a vivir una experiencia humana. Yo creo en eso. En una vida te toca de mujer, en otra vida de trans, en otra vida de hombre. Pero bueno, eso, no me quería ir del tema. Como digo yo, las grandes obras las ejecutan los genios, las crean los genios, las ejecutan los luchadores y las critican los inútiles. Y es lo mismo. Bueno, un abrazo fuerte, que pasen lindo y gracias por todo. Mario de Piriápolis. Nicole, mi amor, no estás viejita, tenés juventud acumulada. Un abrazo fuerte. Ay, correcto. Ahí te dejó en bandeja. Sí, gracias, Mario. Gracias, un caballero. Qué fenómeno. Qué lindo. Un toque de humor, qué bien. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Mario. Buenísimo. Y esto que decías de ponerse en el lugar del otro, creo que es un ejercicio con las personas trans, con todo el mundo. En la diaria, ¿no? Y realmente, muchas personas en distintas situaciones de desigualdad y de opresión sufren mucho. Y cada sufrimiento es singular y específico de un colectivo, y cada persona dentro de ese colectivo con su propia particularidad y singularidad. Pero concretamente también conociendo personas trans, trabajando con personas trans en distintos ámbitos, inclusive también en el psicoterapéutico, es un temón el tipo de sufrimiento específico que una persona trans ha atravesado y atraviesa. Se precisaría mucho tiempo yo creo que algo podría decir, atrevidamente algo podría decir de lo que ha aprendido esta gente, pero bueno, daría para mucho tiempo. A través del chat de Facebook, Elena dice, muy buen tema. Y una conocida de la casa nos dice, y seguramente van a saber quién es: buenísimo que traten este tema, felicitaciones, por más derechos. La expectativa de vida en personas trans es de 40 años y en la población general 75 años. No admite el más mínimo análisis. Zaida Arteta. Gracias, Zaida. Y sí, claro, bueno, creo que es un argumento como lapidario, ¿no? Y particularmente con el tema de las que sí llegan a viejas y de los que sí llegan a viejos, también hay todo un tema del cual esta ley también lo trae con el tema, por ejemplo, de la reparación económica, ¿no? No solo por la violencia que se sufrió, sino también por, digamos, las que sí y los que sí llegan a viejos. Y es un área en la cual no se han preparado, porque este colectivo nunca se pensó llegando a esta edad. Y muchas veces los destinos son la soledad, evidentemente. Entonces, evidentemente que como sociedad algo tenemos que hacer también a nivel legal. Vamos a aprovechar que nos visitó en el chat nuestra amiga Zaida y vamos a recordarles un buen consejo de los amigos de Infocus. Dale. Hacete el test de VIH, accesible y confidencial. Resultado en 20 minutos. Agendate por WhatsApp al 096-297-297. Clínica Infocus. Toma el control. Cuando son las 21 horas 32 minutos en la República Oriental del Uruguay, ya nos están escuchando en todas partes del planeta. Eso es bueno, ¿eh? Ya vimos que desde Miami, también interior. Bien. Es bueno. Vamos a compartir más audios, audios personalizados, no solamente de amigos de la audiencia, oyentes, sino personas que han tomado la molestia de mandar sus testimonios, ¿no? Casos reales, puntuales, que nos quieren abrir un poco más la sensibilidad o compartir más lo que pasa realmente en la calle, en la diaria,
con nosotros, con la audiencia de Historias de Piel. ¿Vamos con ellos entonces? Dale. Vamos a compartir el testimonio de la mamá de Lucas. Dale. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Santos, soy madre de Lucas Manuel, un chico trans de 17 años. Quería contarles un poquito por qué es tan importante para nosotros el tema de la ley integral trans. Chicos como Lucas, mi hijo, han tenido que abandonar el área educativa por temas de discriminación. Él hizo abandonar sus estudios. Por ejemplo, Lucas aún no ha podido hacer su cambio de identidad porque es un trámite sumamente extenso que lleva muchísimo tiempo, o por el contrario, si querés acelerarlo un poco tenés que hacerlo en el ámbito privado y se necesita dinero, el cual la mayoría no tiene. Después es sumamente importante que comprendan que andan muchas mentiras en la vuelta y que todo eso está cambiando la vida de nuestros hijos. La ley es sumamente importante para nuestros hijos. Es la vida para nuestros hijos. Es evitar que chicos cometan suicidio. Es evitar que chicos queden desamparados. Es evitar chicos infelices y adultos infelices. Por eso y por todas las demás cosas, yo apoyo la ley integral trans y necesito que salga. Muy bien. Y tuvimos el testimonio de un papá, Sí. de una mamá. Tú te has ocupado. Sí, no, porque también es importante, y esta ley, al hablar también de las adolescencias y las infancias, involucra el ámbito familiar. Por supuesto, no está sacando de juego para nada a las familias, a las figuras parentales, y ni atacando la patria potestad, ni nada, pero sí creo que lo que está haciendo, sacamos el pero, lo que está haciendo está, digamos, reincorporando el tema de las familias. O sea, también le está pasando responsabilidad a la familia, no se la está quitando, se la está pasando. Porque antes, por ejemplo, lo sistemático era que la gurisa trans precozmente fuera echada de su casa. O obligada, generalmente las mujeres trans, no tanto los varones trans, porque más o menos como marimacho pasaban, obligada a quedar, si en una clase más acomodada, a quedar, digamos, metida en un closet o, bueno, escondida, digámoslo así. Y estas sí son situaciones específicamente de violencia y no tiene otro nombre, ¿me explico? Imagínense una gurisa de 13 años, 14 años, sola en la calle. ¿Cómo no se va a prostituir? ¿Me explico? Con suerte si se prostituye. Entonces, tenemos que de alguna manera entrar a pensar en las prácticas sistemáticas de violencia que ejercemos como sociedad. Entiendo que ciertos sectores, de alguna manera, como en muchos temas vinculados o casualidad con lo sexual, están aprovechando también los discursos que hoy por hoy también, que hay demagogias por todas partes, las hay. Todos los sectores aprovechan todos los temas para desplegar sus agendas, por supuesto, y para desplegar sus puntos de vista y demás. Y en este momento todos estos temas también son no solo campañas, son batallas, también por los sentidos, sectores neoconservadores que están de alguna manera, que me parece muy bien que tomen la palabra, y es bueno que de alguna manera veamos los argumentos que todos y todas tenemos y afinemos nuestros argumentos. Envíen justamente estas situaciones de violencia que históricamente hemos visto naturales y que hemos dejado pasar. ¿Se entiende? Entonces es hora también de que involucremos a los padres y las madres y las figuras de cuidado también en estos temas. En una palabra que se haga justicia. Exactamente. Te decía y les decía, hubo un padre, hubo una madre, y llega el momento del testimonio, en este caso, del hijo de esa madre que habló recién, de Lucas, que está con nosotros. Hola, mi nombre es Lucas Manuel, tengo 17 años, soy un chico trans. Y para mí, que salga la ley integral para personas trans, para mí y para todo aquel que lo necesite y que esté pasando por lo mismo que yo, es muy importante porque no tenemos que estar dependiendo absolutamente de algo y de alguien. Necesitamos el apoyo de nuestras familias, pero
si no lo tenemos, nos vamos a castigar de por vida a ser infelices. No lo creo. Y yo creo que ese es uno de los principales argumentos para decirle sí a la ley trans. Qué bueno, Lucas. Muchísimas gracias, y qué bueno también en primera persona, ¿no? Si bien es en primera persona también la situación de una figura parental, también directamente de un adolescente, lo cual también es súper interesante porque es un tema de debate sobre qué concebimos también de las adolescencias. Esta discusión un poco en el video que vos traías al principio, que había circulado en redes y que no se sabía bien la procedencia, planteaba esto: bueno, si un adolescente no tiene derecho a manejar, si no tiene derecho a votar, ¿por qué sí va a tener derecho a tomar, digamos, decisiones sobre su propio cuerpo? En términos, claro, se exagera con el tema de la cirugía y la reversibilidad de las hormonas. Sin hacer caso a los padres, ese es el tema, porque uno puede tomar decisiones concientizados o en consenso con los padres, mejor dicho, claro, pero el tema era cómo van a tomar por su cuenta la idea de hacer tal cosa. Exacto. No, entonces, claro, ahí asustan en esta cuestión pero yo lo que quería simplemente traer era que las adolescencias hoy por hoy somos bastante ambivalentes y hasta hipócritas también con el registro que se da en cuando un adolescente es más adulto o menos adulto, ¿se entiende? Cuando está más o menos en condiciones de tomar no decisiones unilaterales. Yo no creo que tenga que ver esto con una decisión, y la ley para nada lo plantea, que haga lo que se le canta. Yo creo que ese es el manoseo que se está haciendo para que parezca que esto está producido por una mente muy adolescente, como que la gente que escribe estas leyes es gente que está, no sé, que está rebelde, que está enojada con el mundo, y que lo que quiere entonces es imponer su ideología de género, como por ahí sectores conservadores plantean, más allá que en todos los sectores puede haber gente así, incluso también escribiendo cosas, pero esto, digamos, no quita que realmente se siga borrando, como sistemáticamente se ha hecho también, que estos chiquilines puedan tomar decisiones, o por lo menos decir que quieren, porque en otros temas sí los escuchamos y no hacemos tanto escándalo. Hola, buenas noches, soy Henry. ¿Cómo se puede saber más de la gente trans? Bueno, leyendo mucho, tratando de conocer a la gente trans, no mirando la rara, sintiendo que cuando, por ejemplo, te vas a acercar o ves a una persona trans, no pensar todo el tiempo en lo políticamente correcto, cómo tenés que hablarle, o si haces un gesto raro o no haces un gesto raro, si mirás a los ojos, si no mirás a los ojos. Relájate, acércate y charla como charlarías con cualquier persona, porque es como cualquier persona. Lee mucho sobre esto, habla con gente que conozca a gente trans y conocela de primera mano. No contagian nada. No, además de que no contagian. Digo, por las dudas que les ven con miedo, con necesidad, acercate como cualquier persona. Son humanos y habitan este planeta tal cual vos, y también tienen mamá, papá, tuvieron, van al baño, no sé, tienen esperanzas, como todo el mundo. Un cortito más y nos vamos a la pausa, que estamos sobre la hora. Hablando del tema de las operaciones, que hoy contabas que no era necesario. Bueno, buenas noches a los tres. Tengo una pareja amiga formada por un travesti y una lesbiana. Hace años que están juntos, se aman y nunca se han planteado pasar por un quirófano. Mejores que muchas parejas hetero. Excelente programa. Abrazo, Graciela. Te agradezco muchísimo, Graciela, porque tenemos esas ideas cuadradas de que una persona trans, en este caso una mujer trans, que tiene su pene más, sí o sí le van a gustar los hombres, se va a querer estar con hombres, y que por tanto, no sé, los entreveros que hacemos entre heterosexualidad, homosexualidad, bueno, todos estos paquetes que no pensamos y no dudamos siquiera en si tenemos una buena o suficiente información, pero así largamos también la opinión, y bueno, que es importante, pero, a ver, vamos a tratar de hacer una buena coalición entre cerebro, corazón y tripas. Las tres son necesarias, solo las tripas no. Solo el cerebro tampoco. Es una armonía entre las tres. Vamos a la pausa. Este espacio lo presentó Infocus, equipo médico especializado en enfermedades infecciosas, profesionalismo, confidencialidad y respeto. Consultas por WhatsApp al 096-297-297. Hola, soy Mabel, mamá de un adolescente trans, de Bautista, de 16 años. Somos de la ciudad de Fraiventos, del interior del país, una ciudad pequeña, pero que ha sostenido a Bautista en todos los aspectos, desde en lo educativo, lo social, sus compañeros, sus amigos, su familia. No hemos sentido discriminación, pero sí sabemos que hay mucha gente que no está a favor de la ley, y las mismas discusiones que se han presentado en Montevideo y los argumentos que dan, también sé que en nuestra ciudad se están dando y nos cuestionan
Nosotros estamos totalmente a favor de la ley integral para personas trans porque consideramos que hay muchos menores, adolescentes, que no están siendo protegidos y que no podemos tapar la realidad con un dedo. O sea, no podemos decir que las cosas no están pasando, no podemos decir que hay muchos jóvenes que están sintiendo que no pertenecen al sexo biológico con el cual nacieron. Y bueno, y ese sentimiento va más allá de cualquier razonamiento que nosotros queramos hacer. La ley los protege, les da derechos y los ayuda a poder vivir una vida plena. Nosotros con Bautista, como papás, nos sentimos apoyados y creo que la ley nos daría una tranquilidad como padres también, porque no solamente está el artículo que habla de la patria potestad de los niños, de los menores que pueden hacer lo que quieran sin el consentimiento de sus padres, como lo dice vulgarmente la gente, sino que nosotros sabemos que hay otros artículos que dan a los padres también la seguridad de que sus hijos van a ser protegidos. Y para nosotros es lo principal. Qué bueno, muchísimas gracias y bueno, un gran saludo a Fraiventos, mi ciudad natal. En realidad soy más montevideano, pero bueno, 8 años me vine para acá, pero bueno, de hecho transcurrí 8 años de mi vida en esa ciudad. Y bueno, qué bueno lo que decís. Sé que obviamente también las ciudades también del interior tienen lo suyo, no todas, pero algunas tienen lo suyo, vinculadas también con no solo la discriminación, aunque también aparecen, y eso es súper interesante, habla muy bien del ser humano, redes de solidaridad, redes de soporte. Yo diría que también sobre estos temas, si tuviéramos la posibilidad de indagar cómo espontáneamente en personas y en comunidades que uno diría, no, de ninguna manera, acá serían como muy prejuiciosos y más, surgen no solo redes de contención, sino de naturalización de estos temas. Como muchas veces las personas trans, es verdad, sí lo manifiestan abiertamente y no todo el mundo tiene, digamos, la misma reacción prejuiciosa respecto a eso. Una organización LGBTI, esto me hizo acordar, de Lisboa, hacía un spot publicitario en donde iban 2 muchachos de la mano caminando y habían 2 señoras tejiendo, ¿no?, en una plaza. Y bueno, lo que esperábamos al mirar eso era que las 2 señoras comentaran qué horrible, ¿no?, lo que estaban viendo. Entonces una se mira a la otra y dice, qué horrible con este frío de remera, ¿no? O sea, cómo de alguna manera tenemos estereotipos y prejuicios sobre cómo es supuestamente la gente prejuiciosa, ¿no? La gente que de alguna manera no acepta estas cuestiones y que nada, va a caer. Entonces, me parece que también apostemos a que mucha gente también desde sus propias experiencias personales o barriales o lo que fuera, genera recursos, genera actitudes que van más allá de las ideas que tenemos de la linealidad de la discriminación. ¿Me explico? O sea, no siempre ocurre de la misma manera la discriminación. Bueno, hay muchas cosas que diría al respecto porque es muy complejo este tema, pero para una ley tenemos que ser como muy claros por dónde va esta cuestión, ¿no? Y la protección es lo primero, más allá de las discusiones que queramos dar sobre qué entendemos por lo trans, hasta dónde va la potestad, pero la discusión es fundamental. Tenemos un audio en 2 partes, Dale. un tanto extenso, okay, pero que vale la pena ser compartido en forma íntegra. Dale. Vamos a dar paso a Josefina. Josefina, correcto. Buenas noches a toda la audiencia de Historias de Piel. Mi nombre es Josefina González. Soy una mujer trans activista con más de 12 años de trayectoria en temas de trabajo por la generación de políticas públicas y derechos en pro de la diversidad sexual. En este momento histórico para nuestro país, en el momento que estamos en la antesala de la discusión de un proyecto de ley integral para personas trans, me parece importantísimo que las personas estemos totalmente informadas y al tanto de lo que se está debatiendo, de lo que se va a debatir en el Parlamento en breve. Este proyecto de ley integral para personas trans intenta a través de una serie de 20 artículos garantizar
derechos que históricamente a la población trans han sido negados, una población que es minoría en este país, estamos hablando de menos de 1.200 personas en todo el territorio nacional, con ciertas características de no accesibilidad histórica a los derechos como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la identidad también, entre otras. Y bueno, esta ley integral para personas trans, a través de sus diversos artículos, intenta eso, garantizar esos derechos y generar una batería de políticas públicas y de acciones afirmativas para garantizar esos derechos, para que sean una base necesaria para fortalecer de alguna manera las accesibilidades de esta población que históricamente no ha accedido. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través de exactamente lo que dije anteriormente, políticas públicas, acciones afirmativas que de alguna manera hacen de colchón, de base, para garantizar esos derechos y de alguna manera sostener, habilitar, continentar, promover el derecho de estas personas. Hay una serie de artículos que han de alguna manera generado controversia y un poco de intercambio a nivel social y algunas posturas a favor, otras en contra. Uno es el que tiene que ver con, bueno, esto de si los menores sí, los menores no. Bueno, en primer lugar creo que tenemos que de alguna forma habilitar y establecer que la niñez trans existe en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un código de la niñez y de la adolescencia que brega o ampara los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, también decirles que lo que tiene que ver con la accesibilidad a tratamientos hormonales o la posibilidad remota de la cirugía de cambio de sexo, de reasignación o readecuación sexual, no son previstas para cualquier persona trans. No toda persona trans necesita o quiere acceder a dicha cirugía. Y por lo general esos procesos son a largo plazo, siempre acompañados por diversos equipos multidisciplinarios, equipos de personas profesionales. Eso pasa por varias evaluaciones y por lo general siempre las personas que necesitan o consideran acceder a una readecuación o reasignación sexual son las menos dentro de la comunidad trans, son muy pocas personas las que históricamente han accedido a ese tipo de cirugías o intervenciones quirúrgicas y siempre lo han hecho en el proceso de su adolescencia. Las personas que transitamos nuestra identidad y construimos una identidad no hegemónica, no siempre necesitamos de intervenciones a nivel de quirúrgicas y intervenciones también en lo que tiene que ver con procesos hormonales. Está bueno dejar en claro eso, que algunas identidades trans son las que necesitan acceder a estos servicios y a estas formas de accesibilidad en lo que tiene que ver con la salud, para de alguna manera readecuar esa anatomía a lo que una siente ser y quiere ser, para de alguna forma también garantizar eso en un sistema de salud integral, cuidado, vigilado, pero también acompañado, y no de manera, como se ha hecho históricamente, de manera, ¿cómo decirlo?, por fuera del mercado, de manera ilegal y clandestina, que eso se ha llevado la vida de muchas compañeras a lo largo de todos estos años y de todos los tiempos. Lo que intenta hacer estos artículos que han estado en controversia es garantizar el habilitar a estas identidades en la adolescencia, sobre todo. Si hablamos de niñez, bueno, que pueda de alguna manera esas familias garantizar o habilitar el espacio, las formas para que esas niñeces puedan de alguna manera ser reconocidas, continentadas y acompañadas. Eso es lo que tiene que ver con la afectividad y con la construcción de esto de familia y de afectividad y de amor. Pero lo que tiene que ver con las intervenciones específicas, nunca se pretendió, y esta ley no pretende intervenir a niñas ni niños. Eso hay que dejarlo bien en claro. Esta ley lo que dice es que esos niños y niñas tienen derecho a ser acompañados por sus familiares o no, y si esos familiares no acompañan, estas niñas o niños que muchas veces son expulsados de sus hogares, bueno, si están en proceso de adolescencia y necesitan acceder a una prestación de servicio de intervención a nivel de procesos hormonales,
que por lo general se hace a través de bloqueadores y que tienen, no son, ¿cómo decirlo? No son para toda la vida, sino que pueden darse de una manera que los cambios que se dan a través de esos procesos hormonales no son irreversibles, sino que tienen maneras de revertirse. Eso es lo que tiene que ver con los procesos hormonales. En los temas de intervenciones quirúrgicas para reasignación o readecuación, por lo general no se accede siendo de menor. Siempre las personas menores, puede haber algún caso, no se conocen muchos casos, pero algún caso puede llegar a solicitar o generar la inquietud, pero por lo general, como es largo el tiempo de acompañamiento en estos procesos y de intervención de equipos, por lo general terminan accediendo a esas readecuaciones ya siendo mayores de edad. Entonces creo que hay que desmitificar e informar con la verdad y dejar en claro eso. Por eso, por el lado de ese artículo. Por otro lado, otro de esos artículos que generaba controversia era el tema de la reparación histórica, de que hay una confusión de que se pretende o se cree que todas las personas trans van a cobrar una prestación de por vida, y no es así. Esta ley prevé solamente que las personas trans mayores de 40 años que fueron perseguidas en época de dictadura y los primeros años de la democracia sean reparadas con una prestación que se equipara a una jubilación mínima. Son de 3 BPC, que no son menos de 10.500 pesos. Y eso sería, sí, vitalicia, pero solo para esas personas mayores de 40 que hayan sido detenidas arbitrariamente, que hayan sido abusadas, que hayan sido perseguidas, que hayan sido violentadas por instituciones del Estado en época de dictadura y los primeros años de la democracia. Las personas trans que serían reparadas si se aprobara esta ley serían menos de 300 personas a nivel nacional, porque la gran mayoría de las compañeras ya han fallecido y algunas fueron asesinadas y han perecido de diferentes formas. Entonces es mínima la población que estaría accediendo a esta prestación y esta reparación histórica. Si bien muchos colectivos consideramos de que las reparadas deberían de ser muchas más, por un tema de que las perseguidas en democracia fuimos muchas, pero que no cumplimos con tener más de 40 y con básicamente eso, con la edad. Creemos necesario que, se entienda de que sí es necesario a estas compañeras repararlas, porque ellas primero que son sobrevivientes y después que no tienen manera de acceder al mercado laboral formal, y que encima no les quedaría de por sí tantos años más de vida como para poder, formarse, capacitarse o acceder a una fuente laboral segura. Para redondear, creo que es necesario decir que este marco legal nos ampararía en muchas cuestiones, pero sobre todo marcaría un precedente en nuestro país y en nuestra región, pero también sentaría las bases para generar una sociedad más igualitaria, más equitativa, más digna, para un porcentaje mínimo de la población uruguaya que ha sido históricamente vulnerado, oprimida, anulada y asesinada. Básicamente es eso. Gracias. Maravilloso, Josefina. Muchísimas gracias. Queríamos dejar justamente este audio al final para hacer un resumen general del proyecto de ley integral trans. Y con esto estamos cerrando este tema que da para seguir hablando. Por supuesto va a seguir habiéndose de el derecho a una vida trans, también desde el punto de vista del proyecto de ley integral de personas trans. Muy bien, y con todo el respeto que me decía este tema serio, los chicos de Duran Duran, por más que estamos en agosto, hicieron un parate, un aguantate, un tate quieto, y ahora sí, se largaron. Y rapidito desde la gatera salieron corriendo los chicos de Duran Duran, porque son y 59. Disculpas a la dirección de la radio que nos extendimos un poquito más, pero hoy se puso interesantísimo de más el tema, y no podíamos cortar, no quedaba acorde al nivel del programa cortar el audio de cualquiera de los amigos y amigas que han participado y brindado su aporte, ¿no? Exactamente. El próximo... Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes 21. Mañana hay paro. Mañana hay paro. Jueves 23. El jueves 23. Obviamente que nos estamos acercando a la noche de la nostalgia, ¿no? O sea que es una fecha histórica.
Es que todo el mundo olvida, incluido yo. Pero bueno, para la noche de la nostalgia, ¿de qué vamos a hablar? De los inicios, ¿ah? Y de qué significan los inicios en relación, y sobre todo para quienes ya tenemos cierta edad, ¿cómo recordamos aquella primera vez? Exactamente, vamos a estar hablando, nostalgiando un poco el próximo jueves, hablando de la primera vez. Qué lindo tema. Familia de Metrópolis, amigas, amigos, licenciado psicólogo, sexólogo Rubén Campero, licenciado también, mismo, ¿verdad? Dígame licenciado, como decía el Licenciado, Chespirito. ahí está. No, no era Chespirito, era otro personaje. Eran los locos, esto sí, como él, sí, no me acuerdo. Sí, eran dos. Era de Chespirito. Psicólogo sexólogo Rubén Campero, Nicole Mindic, productora estrella, Gonzalo Soto, quien les habla. Han quedado tanto un saludo de Mónica, la mamá de Lucas, que nos mandaba un texto a través de WhatsApp, que lo vamos a compartir en interno con Rubén. Bien, buenísimo, también hay otro audio que nos llega, y hay un montón de mensajes. Realmente la gente, cuando empieza a entender lo que hay detrás de esa ley, como que lo empieza a escuchar o a ver de otra manera. Y esto es más que necesario. Gracias por abrirnos vuestros parlantes, vuestros oídos. Los esperamos el próximo jueves con un programa de primera vez. Algo de nostalgia en este mes de agosto de 2018. Que pasen lindo. Chau, chau. Chau. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21, aquí en Metrópolis FM, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, psicólogo sexólogo Rubén Campero y Gonzalo Soto. Producción, Nicole Mitnick. Fue una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Bueno, gente, dejamos el tema de hoy del derecho a una vida trans. Lo dejamos simplemente porque acabó el tiempo del programa, pero este tema continuará. Y ojalá hayamos podido de alguna manera dejar ahí un movimiento en lo que hace a la discusión, que no pretendía ser una puesta en discusión sobre la validez del reconocimiento de la situación de las personas trans en lo absoluto. Nadie, creo yo, está en condiciones de creerse con esa autoridad como para dictaminar quién es ciudadano o ciudadana de primera o de segunda, aunque hay gente que quizá sí crea estar en una posición de poder tal. La intención con el debate hoy es sobre, bueno, lo que obviamente va surgiendo en la ciudadanía y que es un tema fundamental a contemplar en torno a las distintas voces que se pronuncian respecto a este tema. Por supuesto que el tema de la discriminación, el reconocimiento, el amparo también sobre todo de las infancias y las adolescencias trans por su situación de vulnerabilidad es un tema que debe estar por encima de cualquier otra discusión, porque estamos claramente hablando de unas vulnerabilidades que, bueno, que no tienen, digamos, otros recursos más que, en este caso, su propia voz. Sabemos que este tema, como muchos otros temas que están girando en torno a los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo ocurrió hace poco en Argentina, vinculado con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, congrega muchas voces disímiles y es importante que así lo sea, como para que finalmente las decisiones que se toman a nivel gubernamental, lo que se hace a nivel estatal y demás, ¿no?, surja de una discusión lo más diversa posible. Por supuesto que en toda batalla por el sentido, que se da en todos los ámbitos, no solo en el político, hay demagogias, se aprovechan situaciones también para que de los distintos sectores, múltiples sectores también, haya gente que lance argumentos con sentido y otra gente con un sentido medio relativo, donde un poco, como les decía, por ahí participa a veces más la tripa y no tanto el corazón y el cerebro, ¿no? Aunque a veces también hay intenciones concretas de, digamos, utilizar ciertas plataformas temáticas para, bueno, simplemente atacar en lo que hace a otro tipo, digamos, de batallas que son más políticas concretas a nivel partidario. Entonces, sacando todo esto, aunque es imposible sacarlo porque también lo atraviesa, por supuesto, darnos cuenta que los debates actuales no son solamente, ni mucho menos, entre nuevas posiciones que quieren ser pintadas a veces como muy alocadas, adolescentes, alocadas en el sentido que quieren imponer algo, que quieren un poco más que, no sé, cortarle partes del cuerpo a los niños y las niñas, o que simplemente quieren dejar librado a el mero antojo personal de las personas sin ningún tipo de regulación.
no creo que en lo absoluto, estoy convencido que no es así. Las leyes que actualmente también se plantean, digamos, son hechas desde el reconocimiento de muchas singularidades de muchas personas que históricamente, por los criterios generales y universales que teníamos, estaban por fuera y sufrían en silencio y morían en silencio. Creo yo que ese es el reconocimiento principal, más allá de los aciertos y desaciertos que tengan las maneras de plantear estas formas de reconocer a lo que históricamente habían estado en los bordes y más allá de lo que se suponía era un ser humano digno. Muchos sectores neoconservadores están aprovechando justamente esta idea que aún tenemos, muy idea de la modernidad, en que se ha roto un orden que supuestamente era sagrado, un orden que nunca debería haber sido tocado y que, bueno, tenía que ver con esta idea de que había una normalidad universal y que todo el mundo debía ajustarse a ella y quien no podía, a joderse y a bancarse su situación de anormalidad o de opresión. Bueno, esto está cambiando, hace ya mucho tiempo que está cambiando y obviamente que es discutible, obviamente que es debatible y obviamente que no todo lo pasado era malo, tampoco bueno, ni todo lo presente es bueno de por sí, ni malo de por sí, pero evidentemente sí hace falta una discusión porque mucha gente ha muerto, mucha gente ha muerto, mucha gente hoy por hoy también está, digamos, padeciendo las consecuencias de la violencia, que es muy difícil de poner en palabras, porque ya no es solo la paliza, ya no es solo el insulto constante, cotidiano, ya no es solo meramente la mirada de que se vive por la calle, de que está indicando, y esa cosa que va ahí que es, ¿no? Esta violencia, imaginen, ¿no? Un cuerpo que va cargando cotidianamente también con todo esto que empezó desde muy chica o muy chico también en el seno del hogar. Entonces ahí también tenemos una problemática en donde nos damos cuenta primero que la diversidad sexual está presente en todas partes, no está allá lejos en la gente rara, sino que pasa justamente en el medio, adentro de las familias, por supuesto que pasa, y que justamente las personas trans, por tanto, no son esos bichos raros como históricamente se quiso pretender que fueran, para que, bueno, no puntuaran como ciudadanos, como también, por supuesto, se hizo con las mujeres, con los negros, con los judíos y demás. O sea, estos sujetos que nada, eran simplemente concebidos a partir de, digamos, su corporalidad en términos de una animalización, ¿no? Entonces, sí es importante, por tanto, que si nos consideramos sujetos democráticos, sujetos que intentamos pensar, como nos pasa también, por ejemplo, con el tema de la pobreza, y que sucede también con estas formas terribles de violencia, la pobreza es violencia, ¿qué hacemos con todo eso, ¿no? Y eventualmente, más allá que no siempre podemos hacer algo en concreto, o mucho en concreto por lo menos, la idea es que demos los debates necesarios para que nos recordemos como especie, para que nos recordemos como seres humanos, que se supone que tenemos algún grado de alteridad, algún grado de empatía también por las realidades diversas que los otros viven, aunque no se parezcan en lo absoluto a la que uno está o una está viviendo, pero sí aceptar la multiplicidad de formas de ser y estar en esta vida. Hoy hablamos del tema trans, como podemos hablar de cualquier otro tema, para justamente invitar a la reflexión, para ojalá quizá desarrollar la empatía y no meramente una competencia para ver quién quiere destruir la sociedad o quién quiere salvarla. Quizá la cuestión no sea tan así, sea mucho más compleja, pero bueno, ¿cómo logramos entonces que las distintas posiciones, desde la humildad y desde las ganas de conversar con este tema como cualquier otro, puedan, digamos, darse encuentro para, bueno, para sobre todo proteger a las personas que sufren? Así que dejamos entonces el tema de hoy de el derecho a una vida trans a partir de la discusión en torno al proyecto de ley integral de personas trans y abrimos para, bueno, el próximo jueves, como recién les anunciamos, como estamos previo a la noche de la nostalgia, vamos a nostalgiar un poco, sobre todo quienes ya estamos entrados y entradas un poco en años, en relación a los inicios, los comienzos de la actividad sexual. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué significa la primera vez? ¿Cuándo realmente uno o una ha tenido su primera vez a nivel sexual? ¿Cuando tuvo alguna actividad genital? ¿Cuando tuvo un encuentro? ¿Cuando tuvo un contacto con el cuerpo de otra persona? La masturbación no es una práctica sexual que pudieran considerar una primera vez. La práctica incluso sexual genital entre dos personas del mismo sexo que se tienen en la adolescencia o en la infancia no pudiera ser considerada como primera vez. ¿Qué condiciones o qué elementos debemos tener presentes para considerar que una actividad sexual que nos genera tensión, excitación erótica, la consideremos o no
una primera vez. Así que bueno, nostalgiando un poco cómo han sido nuestras, la que consideramos nuestras primeras veces, vamos a estar un poco invitándolos y invitándolas a que nada, recordemos y bueno, y comparemos, si ustedes quieren, cómo las vivimos, cómo las pensamos hoy, quizá también a la distancia, y también incluso como estamos viendo a la gente joven actual iniciarse sexualmente. Así que próximo jueves, 21 horas, después de Telemundo aquí, en Metrópolis FM, la primera vez para nostalgiar un poco. Les esperamos. Chao, chao.